¿Estás cansado de la misma historia? ¿Cansado de la euforia inicial que se desvanece en cenizas, de la promesa de un amor eterno que se revela como una trampa, de la constante y dolorosa realización de que una y otra vez has entregado tu alma a la persona equivocada? Si la respuesta es sí, entonces bienvenido al teatro de la miseria humana, un escenario diseñado no por el destino, sino por una fuerza ciega e implacable que reside en lo más profundo de tu ser. No estás aquí para escuchar palabras de consuelo, ni las trivialidades azucaradas de la autoayuda moderna. Estás aquí para confrontar una verdad brutal, una verdad que el filósofo más pesimista de la historia, Arthur Schopenhauer, desnudó con una claridad despiadada. Tu sufrimiento amoroso no es un accidente, es la consecuencia lógica y necesaria de la metafísica de la voluntad. Mira a tu alrededor. El mundo está obsesionado con el amor. Poetas, músicos, cineastas, todos cantan a la pasión, al romance, a la búsqueda de la media naranja. Pero Schopenhauer, con su mirada penetrante y su intelecto gélido, vio a través de esta ilusión. Él no vio el amor como una sublime unión de almas, sino como la más astuta y cruel de las trampas biológicas. ¿Por qué te enamoras de quien te destruye? ¿Por qué la persona que parece ser tu salvación se convierte en tu verdugo? La respuesta es simple y aterradora. Porque el amor romántico no es un asunto tuyo. Sí, has oído bien. Tu corazón, tus anhelos, tus noches de insomnio, tus planes de futuro con esa persona que ahora te atormenta. Todo eso es una elaborada farsa, un disfraz que la verdadera fuerza motriz del universo utiliza para lograr sus propios fines. Y esa fuerza es la voluntad. Imagina la voluntad como un impulso cósmico, ciego, irracional, una sed inagotable de existir. No tiene intelecto, no tiene moral, no tiene propósito más allá de su propia perpetuación. Es la fuerza que hace que la planta crezca, que el animal cace y que tú, ser humano supuestamente racional, te lances de cabeza a relaciones que sabes, en el fondo, que te harán daño. Cuando te enamoras, crees que estás eligiendo a tu pareja por sus cualidades únicas, su sonrisa, su inteligencia, su sentido del humor. Schopenhauer se ríe de esta ingenuidad. Él afirma que la elección de tu pareja, ese acto que consideras la cúspide de tu libre albedrío, es en realidad el acto más determinado y menos personal de tu vida. El genio de la especie. Schopenhauer introduce el concepto del genio de la especie. Este genio es el agente de la voluntad, el encargado de asegurar que la próxima generación sea lo más apta posible, y utiliza tu deseo sexual, tu amor romántico, como cebo. Cuando te sientes atraído por alguien, no es tu intelecto el que está operando, es el genio de la especie, haciendo un cálculo biológico frío y preciso. Está buscando a la persona que, combinada contigo, producirá el espécimen más robusto y equilibrado para el futuro. Si eres alto, te sentirás atraído por alguien bajo. Si eres demasiado pálido, por alguien de piel más oscura. Si te falta fuerza de carácter, por alguien dominante. El genio de la especie está corrigiendo tus deficiencias genéticas a través de tu descendencia, y para ello te obliga a unirte a la persona que mejor complementa tus carencias. Y aquí viene la brutalidad. La persona equivocada para tu felicidad individual es, a menudo, la persona perfecta para los fines de la especie. El amor es, por lo tanto, una ilusión. Una vez que el genio de la especie ha logrado su objetivo, el disfraz del amor se cae. La euforia se disipa, y lo que queda es la cruda realidad de dos individuos que quizás no tienen nada en común más allá de haber sido utilizados como herramientas por una fuerza superior. La voluntad te ha engañado con la promesa de la felicidad individual para asegurar su propia supervivencia.
Y en ese engaño reside la raíz de tu dolor. El amor no es una búsqueda de la felicidad, sino una trampa de la voluntad para perpetuar el sufrimiento. El intelecto, esa luz que crees que te guía, es para Schopenhauer apenas una linterna en manos de un gigante ciego, la voluntad. La voluntad te empuja, te arrastra, te obliga a buscar, a desear, a perpetuar, y el amor romántico es la más brillante y seductora de sus invenciones. Es el anzuelo dorado que esconde el garfio del sufrimiento. La lección de Schopenhauer es un bisturí. No busca curar tu herida con bálsamos, sino exponer la causa de la enfermedad. La causa es tu propia existencia como manifestación de la voluntad. Y la persona equivocada es solo el síntoma más doloroso de esta enfermedad metafísica. Prepárate para ver el amor no como un ideal, sino como una necesidad biológica brutalmente disfrazada. Para entender por qué esta trampa es tan recurrente, debemos sumergirnos más profundamente en la visión de Schopenhauer sobre la existencia. La voluntad no solo te engaña en el amor, es la fuente de todo tu sufrimiento. La voluntad, el impulso ciego e insaciable y su objetivación. Schopenhauer postula que el mundo se presenta de dos maneras, como representación y como voluntad. La voluntad es la fuerza nouménica que se manifiesta en todos los fenómenos. En ti se manifiesta como el querer, el deseo, el impulso, la necesidad. Este querer es incesante. Tan pronto como satisfaces un deseo, 100 más toman su lugar. La voluntad se objetiva en el mundo a través de una jerarquía de ideas platónicas, que son los grados de su manifestación. 1. Fuerzas generales de la naturaleza, gravedad, inercia, etc. 2. El reino vegetal. La voluntad se manifiesta como fuerza vital. 3. El reino animal. La voluntad se manifiesta como instinto y movimiento. 4. El ser humano. La voluntad se manifiesta como voluntad de vivir, con el intelecto como su sirviente. En el ser humano, la voluntad es más consciente, pero no menos irracional. El intelecto no es libre. Es una herramienta que la voluntad utiliza para alcanzar sus fines. Crees que razonas para tomar decisiones, pero en realidad, tu razón solo encuentra justificaciones para lo que tu voluntad ya ha decidido. El cuerpo como voluntad objetivada y el intelecto como sirviente. Schopenhauer da un paso más. Tu cuerpo no es una mera representación. Es la objetivación directa de tu voluntad. Cada parte de tu cuerpo corresponde a un acto de querer. Los ojos son la voluntad de ver. Las manos son la voluntad de agarrar. Los órganos sexuales son la voluntad de procrear, la manifestación más cruda y poderosa del genio de la especie. Cuando sientes una atracción física, no es tu intelecto el que está decidiendo. Es tu voluntad, objetivada en tus órganos, impulsándote a la acción. El amor romántico es solo la capa de barniz que el intelecto, el sirviente de la voluntad, aplica para hacer que el acto de la procreación parezca noble y personal. El intelecto para Schopenhauer es secundario, un mero faro que ilumina el camino que la voluntad ya ha decidido tomar. El intelecto es el cojo que ve, montado sobre los hombros del ciego que camina. El ciego decide la dirección, y el cojo encuentra la justificación. La voluntad es por naturaleza carente. Su esencia es la necesidad, la falta, el impulso hacia algo que no se tiene. Y la falta es, en sí misma, dolor. Todo querer surge de la necesidad, por lo tanto, de la carencia, por lo tanto, del sufrimiento. Cuando te enamoras de la persona equivocada, estás experimentando la voluntad en su forma más intensa y engañosa. La voluntad te impulsa a buscar la unión, prometiéndote que la satisfacción de ese deseo te traerá la felicidad duradera. Pero la felicidad duradera es una contradicción en los términos de Schopenhauer.
El péndulo de la vida, dolor y aburrimiento. La vida humana, según Schopenhauer, no es más que un constante oscilar entre dos extremos, el dolor y el aburrimiento. 1. Dolor. Surge del deseo insatisfecho. Mientras luchas por conquistar a la persona que deseas, mientras sufres por su ausencia o su indiferencia, estás en el lado del dolor. Es la agonía de la carencia, el aguijón de la voluntad que te empuja hacia adelante. 2. Aburrimiento. Surge de la satisfacción del deseo. Una vez que has conquistado a la persona, una vez que la pasión inicial se ha enfriado y el genio de la especie ha retirado su disfraz, te enfrentas al vacío de la existencia. El objetivo se ha alcanzado, el deseo se ha calmado, y la voluntad, temporalmente saciada, te deja con la pregunta: ¿y ahora qué? Este vacío es el aburrimiento, un sufrimiento pasivo, la prueba de que la felicidad no reside en la satisfacción, sino en la lucha por ella. La vida del hombre oscila como un péndulo, de un lado a otro, entre el dolor y el aburrimiento. Tu ciclo de enamorarte de la persona equivocada es la manifestación más clara de este péndulo. Fase de dolor. Estás solo o en una relación insatisfactoria. La voluntad te impulsa a buscar a alguien. Encuentras a la persona equivocada. Sufres por conseguirla, por mantenerla, por cambiarla. Fase de aburrimiento. La consigues. La novedad desaparece. Te das cuenta de que no es la fuente de felicidad que esperabas. El dolor del deseo insatisfecho es reemplazado por el dolor del vacío y la decepción. La voluntad, insatisfecha con el resultado, te empuja a buscar un nuevo objeto de deseo, un nuevo ciclo de dolor. La tragedia de la individualidad y el fatalismo del amor. La razón por la que la persona es equivocada para ti es que tu individuo está en conflicto con el genio de la especie. El genio de la especie te empuja hacia la persona que garantiza la mejor descendencia. Pero esa persona, la que complementa tus defectos genéticos, a menudo es la que choca con tu personalidad, tus valores o tu estilo de vida. El fatalismo. Schopenhauer argumenta que el enamoramiento es un acto de fatalismo. No eliges a quién amar, eres elegido por la voluntad. La intensidad de la pasión es directamente proporcional a la importancia biológica de la unión para la especie. Por eso, a menudo, el amor más intenso es el más destructivo para el individuo. Es una fuerza de la naturaleza que te arrastra, sin importar tu voluntad consciente. La negación de la voluntad. El camino hacia la libertad. Si la voluntad es la fuente de todo sufrimiento, y el amor es su trampa más sofisticada, ¿cuál es la salida? Schopenhauer no ofrece un camino fácil, sino uno radical: la negación de la voluntad de vivir. Negar la voluntad no significa suicidio. Significa silenciar el impulso ciego e insaciable que te ata al ciclo de deseo y dolor. Hay tres caminos principales para esta negación. 1. La contemplación estética. Por un breve momento, cuando te sumerges en el arte, tu intelecto se libera de la servidumbre de la voluntad. Dejas de ver el mundo como un conjunto de objetos para satisfacer tus deseos y lo ves como una representación pura, como una idea platónica. Es una tregua temporal del sufrimiento, un momento de pura objetividad sin querer. 2. La compasión. Al reconocer que el mismo sufrimiento que sientes reside en todos los seres vivos, tu egoísmo se disuelve. La compasión es el reconocimiento metafísico de que tú eres eso. Este reconocimiento debilita el impulso de la voluntad individual. La compasión es el único principio moral verdadero, ya que es el único que niega el egoísmo, la manifestación del querer individual. 3. El ascetismo. Este es el camino más extremo. Implica la negación consciente de los impulsos de la voluntad. La castidad,
la pobreza voluntaria, el ayuno y la supresión de todo deseo. El asceta se convierte en un quietivo de la voluntad, un ser que ha roto las cadenas del querer. Para el problema del amor equivocado, la negación de la voluntad se traduce en un despertar intelectual, dejar de buscar la felicidad en la satisfacción de un deseo que no es tuyo. El amor romántico, la búsqueda de la pareja perfecta, es un deseo impuesto por la voluntad. La libertad comienza cuando reconoces este mecanismo y te niegas a participar en el juego del genio de la especie. Es un camino de soledad y desapego, pero es el único camino, según Schopenhauer, que conduce a una paz duradera, una paz que no es la satisfacción de un deseo, sino la ausencia de todo querer. Ahora aterricemos esta metafísica brutal en la realidad cotidiana. Verás que la lección de Schopenhauer no es una teoría abstracta, sino el manual de instrucciones de tu propia miseria amorosa. Ejemplo práctico. 1. El síndrome del rescatador y la voluntad de complemento. Considera el caso de la persona que se siente irresistiblemente atraída por parejas rotas, emocionalmente inestables o que requieren ser salvadas. El síndrome del rescatador es un fenómeno psicológico, pero Schopenhauer le da una base metafísica. El individuo A posee una voluntad individual que se manifiesta como una necesidad de control, de propósito, de sentirse esencial. Su intelecto le dice que está buscando un amor altruista. El individuo B manifiesta la voluntad de la especie a través de una debilidad o carencia genética emocional que necesita ser compensada. La trampa del genio de la especie. El genio de la especie ve en la necesidad de control de A el complemento perfecto para la debilidad de B. La unión de A y B, desde la perspectiva biológica, podría producir una descendencia más equilibrada que herede la estabilidad de A y la pasión, sensibilidad de B. El resultado para el individuo. La relación comienza con una intensidad febril. A se siente útil, B se siente seguro. Pero una vez que la unión se consolida, el genio de la especie se retira. A se da cuenta de que su pareja no quiere ser arreglada o que el esfuerzo es agotador. El deseo de control de A choca con la resistencia de B. El amor se convierte en una lucha de poder, una fuente constante de dolor. A se enamoró de la idea de la salvación, que era el cebo de la voluntad, no de la persona real. Ejemplo práctico 2. La atracción por el opuesto, que destruye la convivencia. Piensa en la persona metódica, obsesivamente organizada, que siempre termina con el artista bohemio, caótico y libre. El individuo A. Su voluntad se manifiesta en la necesidad de estructura y previsibilidad. Su intelecto valora la seguridad. El individuo B. Su voluntad se manifiesta en la espontaneidad y el rechazo a las normas. Su intelecto valora la libertad. La trampa del genio de la especie. El genio de la especie busca un equilibrio genético. La descendencia de A y B podría ser una mezcla ideal de estructura y creatividad. El genio inyecta una atracción sexual irresistible para forzar la unión. El resultado para el individuo. Durante la fase de enamoramiento, A ve la espontaneidad de B como una liberación y B ve el orden de A como un ancla. Pero en la convivencia, estas cualidades complementarias se convierten en incompatibilidades destructivas. El orden de A se vuelve tiranía para B. La libertad de B se vuelve irresponsabilidad para A. El péndulo se mueve del dolor del deseo insatisfecho al aburrimiento y la frustración de la convivencia insatisfactoria. La voluntad ha cumplido su propósito biológico, dejando a los individuos a merced de sus naturalezas opuestas. Ejemplo práctico 3. La decepción postmatrimonial.
Schopenhauer es especialmente cáustico con el matrimonio, viéndolo como la prueba definitiva del engaño de la voluntad. El amor romántico es el disfraz que el genio de la especie utiliza para que dos personas se unan y soporten las cargas de la procreación. Una vez que el matrimonio se consuma y la posibilidad de descendencia está asegurada, el disfraz se desvanece. Antes, la pareja se ve a través de un velo de ilusión. Los defectos son minimizados, las virtudes son exageradas. La voluntad está inyectando una dosis masiva de euforia química para asegurar el objetivo. Después, el velo se rasga. La persona que parecía perfecta se revela como un ser humano ordinario, con defectos que antes eran invisibles. La pasión se convierte en afecto tibio o, peor aún, en indiferencia. La lección. La decepción postmatrimonial no es un fracaso personal, sino la prueba de que el amor no era personal, era un impulso metafísico. La voluntad te prometió felicidad individual, pero solo te entregó la realización de su propio fin biológico. El amor era el medio, la descendencia era el fin. Una vez alcanzado el fin, el medio se vuelve obsoleto y la miseria individual se instala. Ejemplo, práctico 4. La tristeza postcoital. Existe un fenómeno psicológico conocido como tristeza postcoital o disforia postcoital. Schopenhauer lo habría visto como la manifestación más clara del engaño de la voluntad. El acto. El clímax sexual es el momento de máxima intensidad de la voluntad de la especie. Es el momento en que el individuo es más completamente una herramienta de la fuerza ciega. La euforia es la recompensa biológica por cumplir con el mandato de la voluntad. La consecuencia. Inmediatamente después, una sensación de vacío, tristeza o incluso repulsión puede invadir al individuo. ¿Por qué? Porque el genio de la especie ha logrado su objetivo inmediato y retira el disfraz de la ilusión. El intelecto, por un breve instante, se libera de la servidumbre de la voluntad y se da cuenta de la vacuidad del acto. La lección. Esta tristeza no es un fallo químico, es una revelación filosófica. Es la voluntad diciendo, ya he terminado contigo por ahora. El individuo se da cuenta de que la promesa de felicidad que lo llevó al acto era una mentira. El placer fue solo la cesación momentánea del dolor del deseo. Y ahora el péndulo vuelve al aburrimiento o a un nuevo dolor. La persona que tenías a tu lado, por la que sentías una pasión ardiente, se revela como un objeto, y tú mismo te sientes como un objeto utilizado. Ejemplo, práctico 5. La obsesión por el inalcanzable. ¿Por qué la persona que te rechaza o que está fuera de tu alcance se vuelve la más deseada? La dinámica. La voluntad, por su naturaleza, es carencia. El deseo es el motor del sufrimiento. Cuando el objeto del deseo es inalcanzable, el deseo se mantiene en un estado de tensión perpetua. La trampa. La voluntad no quiere la satisfacción, quiere el querer. La obsesión por el inalcanzable es la voluntad en su forma más pura y dolorosa. El individuo se regodea en el dolor del deseo insatisfecho, creyendo que la intensidad de su sufrimiento es una prueba de la pureza de su amor. La lección. Si la consiguieras, la pasión se desvanecería. La voluntad te mantiene en el dolor del querer, porque es el estado más activo de su manifestación. La persona equivocada, en este caso, es la que te mantiene en el dolor, y tú, esclavo de la voluntad, te aferras a ese dolor como si fuera tu propósito. La única forma de romper esta obsesión es reconocer que el objeto no es la persona, sino el sufrimiento que la voluntad te obliga a experimentar. Ejemplo práctico 6. La ilusión del alma gemela en la era digital. La voluntad ha encontrado un nuevo campo de juego en las redes sociales y las aplicaciones de citas.
El engaño moderno. La idea de que existe una persona perfecta para ti, tu alma gemela, es la versión moderna del cebo del genio de la especie. Las aplicaciones de citas te prometen la satisfacción instantánea de la voluntad, ofreciendo un catálogo infinito de posibles parejas. La realidad schopenhaueriana, esta sobreabundancia de opciones, no disminuye el sufrimiento, lo intensifica. Cada match es una nueva manifestación de la voluntad, un nuevo impulso de querer. La búsqueda se vuelve el fin en sí mismo. El individuo está constantemente en el lado del dolor y cuando la encuentra, rápidamente pasa al aburrimiento porque ya está buscando la siguiente opción en el catálogo. La lección. La voluntad utiliza la tecnología para mantenerte en un estado de deseo perpetuo. La persona equivocada ya no es solo una, son cientos, cada una prometiendo la satisfacción que nunca llega. La solución no es encontrar un mejor algoritmo, sino apagar el motor del deseo. Ejemplo práctico 7. La atracción por el estatus y el poder considera la atracción por el estatus, el dinero o el poder. El intelecto lo racionaliza como seguridad o ambición. Schopenhauer lo ve como otro cálculo del genio de la especie. El individuo A. Su voluntad se manifiesta en la necesidad de supervivencia y bienestar para su futura descendencia. El estatus social y la riqueza son indicadores de recursos y protección. El individuo B. Manifiesta la capacidad de asegurar la supervivencia de la especie en un entorno social complejo. La trampa del genio de la especie. El genio de la especie no solo busca la salud genética, sino también la viabilidad social de la descendencia. La atracción por el estatus es la voluntad utilizando las construcciones sociales humanas para asegurar un entorno favorable para el futuro. El resultado para el individuo. La relación, basada en la necesidad de recursos y no en la afinidad individual, se convierte en una transacción fría. Una vez que la seguridad está establecida, el aburrimiento se instala. El individuo A se da cuenta de que el estatus no compensa la falta de conexión emocional o la tiranía de la pareja. El amor, que era un medio para la seguridad de la especie, se revela como una prisión para el individuo. Ejemplo práctico 8. La tiranía de la belleza. La belleza física es el cebo más obvio y poderoso de la voluntad. El intelecto la idealiza como perfección, pero Schopenhauer la ve como una promesa biológica. La promesa, la belleza, especialmente la simetría y los signos de juventud y salud, son la garantía de la voluntad de que el individuo es un espécimen apto para la procreación. La atracción es un impulso ciego que ignora el carácter, la inteligencia o la compatibilidad. La trampa. La voluntad te hace creer que la belleza es la fuente de la felicidad. Te obsesionas con la persona bella, inviertes tu energía en conseguirla y cuando lo logras, la belleza se convierte en una representación estática. El intelecto, que había sido cegado por la voluntad, comienza a notar la vacuidad o la incompatibilidad de la persona detrás de la fachada. La lección. La belleza es un cheque en blanco de la voluntad. Una vez cobrado, el valor intrínseco de la relación se revela. La persona equivocada, en este caso, es aquella cuya única cualidad es la belleza, que es el señuelo de la voluntad. El sufrimiento viene de la realización de que la voluntad te engañó con una promesa estética para un fin biológico. Ejemplo práctico 9. El amor como contrato de deuda. Schopenhauer podría ver el amor romántico como un contrato de deuda metafísica. La deuda, la intensidad de la pasión inicial, es la deuda que la voluntad te obliga a pagar con sufrimiento. Cuanto más intenso el enamoramiento, mayor la deuda. El pago. El pago se realiza a través de la decepción, el conflicto, la indiferencia y el aburrimiento que siguen a la consumación do desejo.
La voluntad te da un breve momento de placer y luego te cobra con años de miseria. La lección. La persona equivocada es aquella que te obliga a pagar la deuda más alta. El amor verdadero, para el asceta, sería aquel que tiene la menor deuda, es decir, el que se basa en la compasión y la amistad, y no en la pasión ciega de la voluntad. La voluntad y la búsqueda de la felicidad. El error fundamental que te lleva a enamorarte de la persona equivocada es tu creencia en la felicidad como estado positivo. Schopenhauer argumenta que la felicidad no es un estado positivo de placer, sino meramente la cesación del dolor. Dolor, la carencia, el deseo insatisfecho. Placer, la eliminación temporal de ese dolor. Cuando buscas a la persona correcta, estás buscando la eliminación del dolor de la soledad o la insatisfacción. La voluntad te ofrece un objeto y te dice, si la consigues, el dolor cesará para siempre. Pero la satisfacción es fugaz. El dolor de la carencia es reemplazado por el dolor del aburrimiento o la decepción. El péndulo nunca se detiene. La persona equivocada como espejo de la voluntad, la persona que te hace sufrir, es paradójicamente tu mayor maestra. Ella es el espejo que te muestra la naturaleza de la voluntad. Su indiferencia te enseña que el objeto de tu deseo es, en última instancia, indiferente a tu sufrimiento individual. Su imperfección te obliga a confrontar la verdad de que la perfección que proyectaste en ella era una ilusión de la voluntad. El dolor que te causa es el dolor de la voluntad misma, el dolor inherente a todo querer. Enamorarse de la persona equivocada es la forma más rápida y dolorosa de aprender la lección de Schopenhauer. La felicidad no se encuentra en el mundo de la representación, sino en la negación de la voluntad que te ata a ese mundo. Si la lección de Schopenhauer es tan sombría, ¿significa que estamos condenados? No. Significa que la libertad requiere un acto de voluntad intelectual, una rebelión contra la voluntad ciega. Aquí están los pasos prácticos para comenzar el camino de la negación y romper el ciclo de enamorarse de la persona equivocada. Paso 1. El diagnóstico radical. El primer paso es el más difícil. Aceptar que tu amor es, en gran medida, un impulso biológico disfrazado. Acción práctica. La próxima vez que sientas una atracción intensa e irracional por alguien, detente y haz la pregunta de Schopenhauer. ¿Qué deficiencia en mí está tratando de corregir el genio de la especie a través de esta persona? Si te atrae su estabilidad, ¿es porque eres caótico? Si te atrae su riqueza, ¿es porque temes la pobreza? Si te atrae su belleza física, es porque la voluntad está priorizando la calidad genética sobre tu felicidad individual. El objetivo: despersonalizar el deseo. Ver el impulso no como una flecha de Cupido, sino como una orden biológica. Al intelectualizar el deseo, lo debilitas. Paso 2. La ascesis intelectual. La voluntad opera a través de la ilusión. La negación requiere que uses tu intelecto para desmantelar esa ilusión. Acción práctica. Crea una lista de las virtudes que proyectas en la persona equivocada. Luego, al lado de cada virtud, escribe la realidad objetiva o el defecto complementario. Ilusión. Es tan apasionado y libre. Realidad. Es incapaz de comprometerse y financieramente irresponsable. El objetivo: practicar la contemplación estética en tu vida personal. Ver a la persona no como el objeto de tu deseo, sino como una representación pura, con sus defectos y virtudes objetivas. Esta visión desinteresada es un quietivo de la voluntad. Paso 3. La redirección de la voluntad. No puedes eliminar la voluntad, pero puedes redirigir su energía.
Acción práctica. En lugar de canalizar tu energía hacia la conquista de una pareja, canalízala hacia un propósito impersonal y universal. Arte y filosofía. Sumérgete en el arte, la música, la filosofía. Estos son los reinos donde el intelecto se libera de la servidumbre de la voluntad. Compasión activa. Practica la compasión. Ayuda a otros. Al aliviar el sufrimiento de otro, estás reconociendo la unidad de la voluntad y debilitando tu propio egoísmo. La compasión es el único principio moral verdadero para Schopenhauer. El objetivo: mover el foco de tu querer de lo individual a lo universal. Paso 4. Abrazar la soledad. El miedo a la soledad es el miedo al aburrimiento, el otro lado del péndulo. La voluntad te empuja a buscar una pareja para evitar el vacío. Acción práctica. Cultiva tu vida interior hasta el punto de que la soledad se convierta en una bendición, no en una carga. Lectura profunda. La lectura de los grandes pensadores te da una compañía que es superior a la mayoría de las interacciones sociales. Autosuficiencia. Hazte emocionalmente autosuficiente. La persona que necesita a otro para ser feliz es un esclavo de la voluntad. La persona que elige la compañía es libre. El objetivo: romper el ciclo del péndulo. Si no temes al aburrimiento, no te lanzarás desesperadamente al dolor. Paso 5. La castidad intelectual. El impulso sexual es el motor principal del engaño. La negación radical de este impulso es el camino de la asceta. Acción práctica. No se trata necesariamente de la castidad física, sino de la castidad intelectual. Niega el impulso de idealizar a la pareja. Ver el amor como negocio. Cuando evalúes a una pareja potencial, hazlo con la frialdad de un contrato de negocios. Esta persona es compatible con mis valores, mi estilo de vida, mis objetivos conscientes. Ignora la euforia química. Rechazar la ficción romántica. Deja de consumir medios que glorifican el amor romántico como la solución a la existencia. Estos son los propagandistas del genio de la especie. El objetivo: desactivar el cebo de la voluntad. Al negarte a idealizar, te niegas a ser utilizado como herramienta. Paso 6. La disciplina del deseo. La voluntad es un tirano. La única forma de derrocarlo es a través de la disciplina consciente. Acción práctica. Practica la renuncia en pequeñas cosas. Niega un pequeño deseo cada día, un postre, una compra impulsiva, una hora de redes sociales. El propósito: cada pequeña negación es un músculo que entrenas. Estás demostrando a tu voluntad que tu intelecto puede imponerse a sus impulsos. Esto te prepara para la negación mayor. La negación del impulso de buscar la felicidad en la unión. El objetivo: convertir la negación en un hábito, un acto de libertad intelectual que te saca de la servidumbre del querer. Paso 7. La aceptación del sufrimiento. El sufrimiento es inherente a la existencia. La lucha contra él es lo que te mantiene en el péndulo. Acción práctica. Acepta el dolor de la soledad, el dolor de la decepción, el dolor de la vida. No luches contra él. Obsérvalo. La meditación filosófica. Cuando el dolor del desamor te invada, no busques una distracción. Siéntate y medita sobre la fuente de ese dolor, la voluntad. Al observarlo sin querer cambiarlo, estás negando su poder sobre ti. El objetivo: romper la ilusión de que la vida te debe la felicidad. Al aceptar el sufrimiento como la esencia de la voluntad, dejas de buscar una recompensa que nunca llegará. Esta aceptación es el primer paso hacia la paz. Hemos llegado al final de esta lección brutal. La verdad es que la razón por la que siempre te enamoras de la persona equivocada no es un defecto de tu carácter, sino la manifestación de una ley metafísica. La voluntad te utiliza para sus fines,
y tu felicidad individual es un daño colateral. El resumen de la lección. 1. El amor es una ilusión biológica. Lo que llamas amor romántico es el disfraz que el genio de la especie utiliza para asegurar la procreación. Tu elección de pareja es un cálculo frío para corregir tus deficiencias genéticas. 2. La vida es un péndulo. La existencia oscila entre el dolor y el aburrimiento. La felicidad duradera es una quimera. 3. La persona equivocada es la herramienta perfecta. La persona que te complementa biológicamente es a menudo la que te destruye individualmente. La voluntad te obliga a unirte a tu opuesto, garantizando el conflicto, el camino hacia la libertad. La libertad no es encontrar a la persona correcta. La libertad es dejar de buscar. La paz duradera, la única paz que Schopenhauer reconoce, no es la satisfacción de la voluntad, sino su negación. Es la paz de la asceta, del contemplativo, del que ha roto las cadenas del querer. Libertad es desapego. Es el reconocimiento de que el mundo de la representación es solo un fenómeno, no la realidad última. Libertad es compasión, es el acto de trascender tu egoísmo al reconocer tu unidad metafísica con todo lo que sufre. Libertad es intelecto, es usar tu razón para ver a través de la ilusión de la voluntad, para desmantelar el disfraz del amor romántico, el acto final de la voluntad. Tu último acto de voluntad debe ser la voluntad de no querer. No te rindas a la desesperación, ríndete a la verdad. El dolor que sientes ahora es el dolor de la voluntad al ser confrontada. Es la agonía de la cadena que se rompe. El camino es solitario, es austero, pero es el único que te saca del teatro de marionetas del genio de la especie. Deja de buscar la felicidad en la unión, búscala en la separación de tu intelecto de los dictados ciegos de tu impulso biológico. Cuando dejes de buscar a la persona equivocada, no porque hayas encontrado a la correcta, sino porque has dejado de buscar un objeto externo para llenar un vacío interno, solo entonces habrás comprendido la lección de Schopenhauer. Solo entonces serás libre. La última advertencia de Schopenhauer. No esperes que esta libertad se sienta como la euforia del enamoramiento. La paz de la negación es una paz negativa, una ausencia de dolor, no una presencia de placer. Es la calma después de la tormenta, el silencio después del grito. El mundo, impulsado por la voluntad, te llamará loco, te llamará frío, te llamará pesimista, pero tú sabrás la verdad. Ellos son los esclavos que bailan al son de una fuerza ciega, y tú eres el único que ha visto al titiritero. El amor romántico es la mayor mentira que la voluntad te cuenta. La verdad es que no necesitas a nadie para ser completo, porque la completitud es la ausencia de la carencia, y la carencia es la esencia de la voluntad. Rompe el péndulo, niega el querer, sé libre. El intelecto, esa luz que crees que te guía, es para Schopenhauer apenas una linterna en manos de un gigante ciego. La voluntad te empuja, te arrastra, te obliga a buscar, a desear, a perpetuar. Y el amor romántico es la más brillante y seductora de sus invenciones. Es el anzuelo dorado que esconde el garfio del sufrimiento. La lección de Schopenhauer es un bisturí. No busca curar tu herida con bálsamos, sino exponer la causa de la enfermedad. La causa es tu propia existencia, como manifestación de la voluntad. Y la persona equivocada es solo el síntoma más doloroso de esta enfermedad metafísica. Prepárate para ver el amor no como un ideal, sino como una necesidad biológica brutalmente disfrazada. La verdadera libertad, la libertad metafísica, no se encuentra en la elección de un objeto, sino en la liberación del sujeto de la tiranía del querer. El asceta, el que niega la voluntad,
Es el único que ha escapado de la rueda de Ixión, del deseo y el dolor. Tu camino hacia la libertad comienza con la resignación, no la resignación pasiva, sino la resignación activa, la que dice, veo la trampa y me niego a seguir jugando. Es el momento en que el intelecto por fin se rebela contra su amo ciego. Cuando el mundo te pregunte, ¿por qué estás solo? ¿Por qué no buscas la felicidad? Diles que has encontrado una paz superior, una paz que no es la alegría, sino la ausencia de dolor, una paz que es el silencio después de que la orquesta de la voluntad ha dejado de tocar su melodía engañosa. El amor es la ilusión, la voluntad es la realidad, la negación es la libertad.